El hogar donde mora el Espíritu, hermanos. Ese es el tema que vamos a estar viendo durante estas semanas. Y va a estar basado ahí en Gálatas capítulo 5, verso 16 hasta el verso 25 o el verso 26 también. ¿Qué encontramos nosotros en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26? No lo vamos a leer ahora, pero si usted abre su Biblia, inmediatamente se va a dar cuenta que ahí es donde Pablo habla acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Eso es el tema que toca allí principalmente. Entonces, la idea que vamos a ver aquí, hermanos, es cómo Pablo da instrucciones a la iglesia acerca de la necesidad de vivir conforme a las enseñanzas del Espíritu y que dejemos de dejarnos guiar por nuestra carne. Bueno, esa es una aplicación para nuestra vida en el cristianismo, en todos los aspectos de la vida. Y esto sin duda incluye nuestro hogar. Cuando el hogar, cuando la familia, el matrimonio está dejándose guiar por el Espíritu, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar es un hogar donde mora el Espíritu de Dios, hermanos, entonces vamos a tener como resultado una familia, un hogar, un matrimonio que va a ser exitoso realmente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a basarnos ahí en Gálatas capítulo 5. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que recordar, que hemos visto ya muchas veces aquí, es los grandes problemas que los matrimonios de nuestros días y de todos los tiempos enfrentan, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios, hermanos, son infelices, verdad? ¿De cuántas personas sabemos que están juntos solamente por cuestiones de conveniencia, pero no porque realmente haya una felicidad dentro del hogar? No estamos hablando aquí, hermanos, de que sea un matrimonio o un hogar donde todo sea color de rosa, ¿verdad? No existen hogares así, hermanos. En todos los hogares, en todos los matrimonios, en todas las familias hay problemas. Estaba leyendo por ahí algo que me llamó la atención y decían, cuando hablamos de la familia de Jesús, si Jesús mismo moraba en ella, y aún en esa familia de repente vemos que había cosas que no todo era armonía. ¿Se acuerda cuando dice la Escritura que ni aún sus hermanos creían en él? ¿Sí? Entonces debió de haber un cierto grado de conflicto ahí. Entonces no importa que sea una familia cristiana o no, una familia que esté cerca de Dios o no, siempre va a haber problemas, pero es más fácil solucionar los problemas en una familia, en un hogar, en un matrimonio, cuando el Espíritu de Dios mora allí, que cuando no mora el Espíritu de Dios. Entonces esa es la idea de lo que quiero que veamos ahora. Pensemos en la violencia que hay hoy en los matrimonios, cuántos hombres y mujeres al mismo tiempo son maltratados, no solamente físicamente, sino también verbalmente, ¿verdad? O emocionalmente, económicamente, ¿verdad? Entonces hay muchas formas, hermanos, de violencia hoy en nuestros días. ¿Y qué no decir de la infidelidad? ¿Qué no decir de los divorcios? ¿Qué no decir de todos los problemas que acarrea esto en los hogares? ¿Te puedes imaginar? Yo creo que todos los que estamos ahorita aquí sabemos algo que ocurrió en la mañana en la ciudad de Torreón, ¿verdad? Como un joven, un muchachito, entra de 12 años, de sexto año, y entra con 2 armas y dispara y mata a la maestra y a otro compañero, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿con quién vivía ese niño? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo pudo traer armas? ¿Quién le dio esas armas? ¿Cómo tuvo acceso a ellas? ¿Cómo tú como papá o mamá no te vas a dar cuenta que está llevando a tu hijo a la escuela? Sin duda alguna hay mucho allí, hermanos, respecto a esos hogares disfuncionales, ¿verdad? Y definitivamente que son problemas, hermanos, difíciles que hay en nuestros días, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir en esta noche es que si uno verdaderamente quiere tener un hogar feliz y exitoso, se necesita la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, sin duda alguna, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda divina para que esto pueda ser llevado de una mejor manera. Y Gálatas 5, 16 al 26 nos enseña precisamente la necesidad de que seamos guiados por el Espíritu Santo. Como dije al principio, esto incluye el hogar. Ahora, una cosa que tenemos que entender primero es qué se entiende por tener un hogar exitoso, ¿sí? ¿Qué debe de ser lo que esperamos, hermanos, nosotros, o a lo que debemos aspirar en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios cristianos? Bueno, en primer lugar,
hermanos, para definir un hogar exitoso, tiene que ser un hogar que agrada a Dios, ¿verdad? Tiene que ser un hogar donde papá, mamá, hijos, abuelos, nietos estén buscando agradar a Dios, ¿sí? Un hogar que pone en primer lugar a Dios, ¿verdad? Hace poquito platicábamos con el hermano Luis y otros hermanos, y estábamos conversando acerca de cómo a veces nosotros como padres cometemos el error de decir, es entre semana y mi hijo dice que tiene mucha tarea, lo voy a dejar a él que se quede haciendo la tarea y yo me voy a la reunión. Indirectamente, hermano, les estamos diciendo a ellos que es más importante la escuela que Dios, ¿sí? Entonces Dios empieza a pasar a segundo lugar. Un matrimonio exitoso, un hogar exitoso, una familia exitosa es un hogar que agrada a Dios, está buscando poner a Dios en primer lugar siempre. Es también un hogar, hermanos, donde el esposo y la esposa tienen bien claro en su mente que el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Es un matrimonio que no termina en un divorcio, que entiende que si se han casado es para toda la vida. Y eso es algo que tienen que aprender mucho, bastante de eso nuestros jóvenes hoy en día, especialmente los que están en esa etapa o en ese momento en el que van pronto a contraer matrimonio, o están pensando ya en casarse, o ya empieza a hacerles ahí ruido la campanita de me tengo que casar, ¿verdad? Entonces piensen en eso, ¿no? Si quieren tener un matrimonio exitoso, tienen que buscar que sea un hogar que agrade a Dios. Un hogar, ser como los dos como esposos, tener bien claro que van a durar juntos toda la vida, porque eso es el deseo de Dios. Ahora, un hogar exitoso, hermanos, también tenemos que definirlo como un hogar donde los miembros del hogar encuentran la felicidad, ¿ok? Pero no una felicidad color de rosa, ¿verdad? Sino no un hogar donde nunca hay problemas. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero se van a solucionar, ¿sí? Hay hogares, hermanos, donde han discutido por un mismo asunto toda la vida. Hace 30 o 40 años que pasó eso y todavía lo siguen discutiendo. ¿Cuándo van a buscar realmente la felicidad, verdad? O estar en paz, estar tranquilos. Un hogar donde hay satisfacción, donde cada miembro de ese hogar se siente satisfecho con lo que está haciendo, donde hay una realización personal de cada miembro del hogar. Y eso solamente lo vamos a encontrar en Dios, ¿verdad? Cuando hablamos aquí de felicidad, de satisfacción, de realización, no es conforme a las ideas que el mundo tiene. El mundo tiene una idea sobre lo que es la felicidad, sobre lo que es la realización personal, sobre lo que es la satisfacción, y todo enfocado desde el punto de vista material, carnal, ¿sí? Mundano. Pero el cristiano tiene otra idea de eso. El cristiano sabe que la verdadera felicidad está en estar en paz con Dios y con sus hermanos. El cristiano sabe que la satisfacción está en saberse que se tiene una conciencia limpia delante de Dios. El cristiano sabe que su realización está en estar sirviendo a Dios con los talentos que Dios le ha dado, ¿sí? Ahora, un hogar exitoso también es un hogar que irradia cristianismo. Es un hogar que por donde le veas, su conducta, sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, sus actitudes, que se reflejan en su manera de llevarse unos con otros, inclusive en la manera de vestir, inclusive en la manera como se saludan unos a otros, demuestra que son hijos de Dios, que son cristianos, ¿sí? Entonces, esta es la definición realmente de un hogar exitoso, no es la definición que en el mundo se nos presenta. Ahora, fíjense en esto, hermanos. Para poder tener nosotros un hogar, un matrimonio, una familia donde muere el espíritu, tenemos primero que nada, entender que la carne y el espíritu van a determinar estilos de vida, ¿sí? Y esos estilos de vida van a hacer o van a deshacer un hogar, un matrimonio, una familia. Fíjate lo que dice, ahora sí vamos a la Biblia, a Gálatas 5, y mira el verso 16 primero. Digo pues, venga, hermano. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien. Fíjate lo primero que dice Pablo. Digo pues, andad en el espíritu.
Ya sabemos, la mayoría de los que estamos aquí entendemos que la palabra andar significa en la Biblia una forma de vida, un estilo de vida, una conducta. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestra manera de vivir debe de ser conforme al Espíritu. Debemos vivir conforme a las enseñanzas del Espíritu. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora la pregunta es, ¿dónde están las enseñanzas del Espíritu? Mi estimado oyente, están aquí. Son las Escrituras. Es la revelación del Nuevo Testamento que el Señor nos ha dejado para su iglesia. ¿Sí? Ahora, mira lo que dice después. Y no os satisfagáis, ¿para qué? Para los deseos de la carne. ¿Ok? Así que aquí hay dos cosas que se contraponen la una a la otra. Lea ahora el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu, las enseñanzas de Dios, y la carne, lo que nosotros queremos hacer, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros deseos propios, dice, se oponen contra las enseñanzas del Espíritu. Son cosas antagónicas, están el uno contra el otro. Y me gusta esta parte, no que me guste, sino que fíjese cómo Pablo lo explica. Dice, y estos se oponen entre sí. Da a entender que hay una lucha constante entre nuestra carne y entre las enseñanzas de Dios. Y luego dice, para que no hagáis lo que quisieres. Por un lado, tu carne te pide que hagas determinadas cosas, pero el Espíritu de Dios que te guía se opone a eso para que no hagas lo que quiere hacer tu carne. Pero por otro lado está nuestra carne, ¿verdad? El Espíritu de Dios que nos dice que tenemos que hacer estas cosas. Y por otro lado está la carne que se opone y que nos dice, no hagas eso, haz lo que yo quiero. Y estamos en esa lucha constante. Pablo la describe también de una mejor manera todavía en Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha diaria que tenemos los cristianos. Ese es el Armagedón, ¿verdad? Del que se habla en ocasiones. Entonces, lo primero que quiero que veamos aquí es que Pablo dice que la carne y el espíritu se van a contraponer uno con el otro. Y hermanos, a veces nosotros como cristianos dejamos que gane la carne, ¿sí? Y hacemos a un lado las enseñanzas del espíritu. Por eso la recomendación paulina es, tú déjate guiar por el espíritu, porque recuerda que estás en esa lucha de la carne y el espíritu. Ahora fíjate, la carne y el espíritu, dice ahí en la primera parte, son estilos de vida que van a construir, van a edificar un matrimonio cristiano, una familia cristiana. Pero los deseos de la carne, hermanos, pueden destruir esa familia cristiana. Ahora fíjate los deseos de la carne que menciona Pablo aquí. Ve ahora al verso 19. ¿Qué dice el verso 19 hasta el 21? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestamos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, veamos todos estos que Pablo menciona aquí como deseos de la carne. Y pensemos cuántos de estas cosas, hermanos, han destruido alguna vez matrimonios, han hecho infelices a familias, han llevado, hermanos, a la destrucción, a hogares, han llevado, hermanos, a que se deterioren las relaciones entre un esposo y una esposa, un hijo y un padre, una mamá y una hija, inclusive entre los mismos hijos o con los abuelos. ¿Qué decir del adulterio y la fornicación? ¿Qué decir, hermanos, de las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, las borracheras? ¿Cuántos hogares no conocemos que por alguna de estas cosas han sido destruidos? ¿Sí? Por eso es que decimos esto, la carne y el espíritu, ¿sí?, son estilos de vida que van a deshacer o van a hacer un matrimonio o un hogar. ¿Sí, hermano? A veces, hermano, conociendo a Dios, pueden ser jovencitas, pueden ser jovencitos,
adultos ya maduros, se desvían del camino buscando afuera de la iglesia de Cristo un compañero o una compañera para tratar de ser felices sin saber que viene la ruina. Así es. Sí. ¿Por qué razón? Porque todas esas cosas van a estar allí. Van a estar allí, pero cuando buscas a alguien que sea de la iglesia, entonces esa persona se va a estar dejando guiar por el Espíritu, o al menos debe ser así. Y entonces, tal vez no es una garantía, pero puedes estar seguro que habrá más posibilidades de tener un matrimonio exitoso, ¿sí?, que de la otra manera. El mismo pensar y el mismo sentir. Hay que ver un mismo pensamiento, ¿verdad? Un mismo sentimiento. Ahora fíjate, andad en el Espíritu. Fíjate las cosas que dice Pablo en el verso 22 y en el verso 23. Hermano Samuel, ¿puedes leerlas? Fíjate, ¿cuánto puede edificar un hogar? ¿Cuánto puede construir un matrimonio? ¿Cuánto puede, hermanos, motivar a ver una buena relación en la familia si en esa familia hay amor, si en esa familia hay gozo, si en esa familia hay paz, si hay paciencia, si hay benignidad, si hay bondad, si hay fe, si hay mansedumbre, si hay templanza? Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? No habrá un matrimonio, hermanos, que se resista al éxito, ¿sí?, si los que componen ese matrimonio, si el esposo y la esposa practican estas cosas. ¿Sí? No habrá un hogar que se resista a ser feliz y a tener éxito si en ese hogar los padres y los hijos practican estas cosas. Por eso necesitamos un hogar, hermanos, donde el Espíritu de Dios more, para que estas cosas estén allí. Fíjate en esto que tenemos aquí en la pantalla. Si las personas que forman el hogar, papá, mamá e hijos, ¿sí?, se rigen entonces por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Van a producir el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Aquí lo acabamos de ver: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Y si producen el fruto del Espíritu, entonces el hogar, hermanos, va a complacer a la familia. El hogar va a ser feliz, el hogar va a ser exitoso, y por otro lado se complacerá también a Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos producir el fruto del Espíritu. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, que cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es el estilo de vida que yo he adoptado en mi familia? ¿Sí? Si soy esposo, ¿cuál es el estilo de vida que yo he tomado para ser esposo? ¿Soy esposa? ¿Cuál es el estilo de vida que yo he adoptado para ser esposa? ¿Soy mamá? ¿Soy papá? ¿Soy hijo o soy hija? ¿Cuál es el estilo de vida que he adoptado? ¿Sí? Ahora, mi hogar, hermanos, ¿produce el fruto del Espíritu? O más específicamente, yo como esposa, ¿estoy dando el fruto del Espíritu? Si te fijas que dice fruto del Espíritu, ¿verdad? No dice frutos del Espíritu, porque nadie puede decir, bueno, yo tengo nada más un poquito, ¿verdad? No, o lo tienes o no lo tienes. ¿Sí? Si el Espíritu de Dios mora en ese hogar o en esa familia, entonces producirá este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces yo tengo que preguntarme, yo como mamá, yo como papá, yo como esposa, yo como esposo, yo como hijo, yo como hija, yo como abuelito, yo como abuelita, yo como tío, yo como sobrino, que participo en una sociedad que se llama familia u hogar, ¿sí? ¿Estoy dando el fruto del Espíritu? ¿Mi estilo de vida es conforme al Espíritu? ¿Ando en el Espíritu? ¿O soy alguien que satisfago los deseos de mi carne en el hogar? Esa es una buena o dos buenas preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, ¿cómo es un hogar donde mora el Espíritu? Pues en primer lugar, es un hogar donde hay amor, ¿verdad? Porque si el Espíritu de Dios mora en ese hogar, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. ¿Sí? Y hermanos, no puede haber
Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, y ahí tenemos el primero. Vamos a tratar de ver cada uno de ellos, no ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a ver solamente un poco acerca del amor. Pero fíjate en esto, hermano. Si nosotros tuviéramos, si nuestros hogares, si los hogares, vamos a ponerlo de otra manera, si en los hogares del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Del mundo mundial, como dicen los muchachos, el amor estuviera ahí siempre, podemos pensar en lo diferente que podrían ser las familias. Si alguna vez nos hemos equivocado en nuestros matrimonios o hemos fallado en nuestros matrimonios, podemos pensar si las decisiones que tomamos, las cosas que hicimos, las hubiéramos hecho pensando más bien en el amor del que habla aquí la Escritura, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Sí? Tristemente, hermanos, la mayoría de los matrimonios de hoy en día y las familias pues se comportan de una manera egoísta y cada uno está pensando solamente en sí mismo, en hacer lo que su carne le dice, ¿verdad? Lo que sus pensamientos, lo que sus ideas, razonamientos, intelecto, emociones le piden, pero no se dejan llevar por lo que realmente la Escritura dice. El primer fruto que da el Espíritu es el amor, y necesitamos más hogares donde el amor esté presente. Hermano, cuando dejamos el amor por un capricho, hermano, estamos ciegos, estamos cegados por el pecado. No podemos echarle la culpa a Satanás porque pues, Dios nos dio libre albedrío y tomamos decisiones propias. Pero si quitamos la palabra amor y ponemos capricho, ahí ya se perdió todo. Por eso, nomás con cambiar esa palabra, ya no hay nada del fruto del Espíritu. Ahora, fíjese esto, hermano, no debe extrañarnos que Pablo empezara aquí el fruto del Espíritu con el amor, porque el amor definitivamente juega un papel fundamental, ¿verdad? Determinante en la vida cristiana, ¿sí? No podemos decir que no somos cristianos si no practicamos el amor. El amor es fundamental en la vida cristiana, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, Mateo 22, no vamos a leer estos pasajes, yo solamente se los voy a recordar para avanzar, hermanos, pero Mateo 22, 37 a 39 es cuando Jesús dice, cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento de la ley, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Todo nuestro ser. Entonces, el amor debe ser algo que identifica al cristiano porque es mandado a amar a Dios. Ahora, además de eso, también en ese mismo pasaje somos mandados a amar a nuestro prójimo. Jesús luego dijo, y el segundo mandamiento es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor es determinante en la vida como cristianos. Somos mandados a amar a Dios y somos mandados a amar a nuestro prójimo. Pero algo más, también somos mandados a amar a nuestros hermanos. Pues vea lo que dice Juan capítulo 13, verso 34. Usted sí lo leemos. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Un mandamiento unos a otros, como yo os he amado, vos améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que nos amemos unos a otros. ¿Cómo debemos amarnos? Dice Jesús, como yo os he amado. ¿Sí? Entonces el modelo que tenemos para amar a los demás, a nuestros hermanos, ¿sí? Es el modelo de amor que nos mostró Jesucristo, el Señor. Pues ¿cómo nos amó el Señor? Bueno, fue capaz de morir por mí. Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahí se muestra el amor de Dios por toda la humanidad. Ahí está el amor tremendo que Dios le tiene al hombre. Así es. Primera de Juan 3:9 también. Hay muchos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan acerca de ese mandamiento. También, hermanos, la Biblia dice que el amor es el más grande de los atributos. Aquí estamos hablando de 1 Corintios capítulo 13, ¿sí? 1 Corintios capítulo 13, verso 13. ¿Qué dice, hermano? 1 Corintios 13, 13. Ahí está mal escrito, ¿eh? 1 Corintios 13, 13. Y si ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos, ¿qué es? El amor. La fe es algo importante en la vida. La esperanza es algo fundamental en la vida. Pero el amor, ese es el mayor de todos.
Entonces, el amor, por eso es mencionado primero aquí, porque el amor es fundamental en la vida de nosotros como cristianos. Saben que un día la fe, hermanos, se va a terminar, ya no la vamos a necesitar, porque estaremos con el Señor y ya no necesitaremos de fe, porque ya estaremos ahí con Él. Saben que un día la esperanza también se va a terminar, porque lo que ya se tiene, ¿para qué lo esperas? Ya no necesitaremos de la esperanza, pero ¿saben qué sí va a prevalecer? El amor. Dios mostrándonos todo su amor, hermanos, en la eternidad. Apocalipsis lo dice bien bonito, dice, y extenderá su tabernáculo sobre vosotros, mostrando toda su protección, producto de ese amor que nos tiene, ¿sí? Ahora, fíjate algo más, sin amor nada somos. Ahí mismo en 1 Corintios 13, verso 1 al 3, Pablo dice que puedes hablar inclusive hasta lenguas de ángeles, si acaso hay, pero si no tienes amor, tu sonido es como cualquier sonido, como un sonido que suena así en un címbalo, ¿verdad? O como un metal que solamente suena. Que puedes inclusive entregar todos tus bienes para dárselos a los pobres, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Que puedes inclusive hasta dar tu cuerpo para ser quemado, pero si no tienes amor, de nada sirve, o nada eres. ¿Sí? Entonces, el amor, hermanos, sin amor, nada somos, ¿verdad? Y también en 1 Corintios 16, 14, Pablo, casi terminando su carta, termina diciendo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, junta todos estos pasajes, hermano, léelos en tu casa, medítalos y ve lo importante que es el amor en la vida del cristiano, ¿sí? Por eso, cuando uno da el fruto del Espíritu, lo primero que se manifiesta es el amor. Por eso Pablo pone primero como fruto del Espíritu el amor. Por lo tanto, hermanos, el amor debe ser parte del fruto del Espíritu en el hogar, ¿sí? Debe de ser un hogar donde haya amor, ¿sí? Porque aparte de que él o ella es tu esposo o tu esposa, si es cristiano o cristiana, entonces has sido mandado a amar a tu hermano o a tu hermana. Si no es cristiano o no es cristiana, no importa, has sido mandado a amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, el amor debe ser parte del fruto del Espíritu en el hogar del cristiano. Ahora, fíjate entonces esto, ¿cuál es el amor que es parte del fruto del Espíritu? ¿Cuál es el amor del que está hablando aquí la Escritura? Y vamos a poder encontrar aquí nosotros que la palabra que se usa es la palabra ágape, ¿verdad? Si usted tiene ya mucho tiempo en la iglesia, usted sabe que en la Biblia, que en el idioma griego había 4 palabras que se traducían por amor, ¿sí? La primera era la palabra eros, que esa palabra no existe en la Biblia y que se refiere al amor de esposos, ¿verdad? Al amor de esposos, el amor de pareja. Ese no existe en la Biblia como palabra, pero el concepto sí existe, ¿sí? Ahora, la otra palabra era la palabra storge, ¿verdad? La palabra storge que habla del amor que tiene que ver con la familia, ¿verdad? El amor de padres a los hijos a los padres, etc. También estaba el amor filial, ¿verdad? Es el amor fileo, que es el amor de amistad, el amor que se tiene como hermanos, como amigos, etc. Y está el amor ágape, y este es el amor de Dios, ¿verdad? La palabra ágape que se traduce por amor. Bueno, aquí cuando dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor, pues usó la palabra ágape. Entonces, ¿qué características tiene el amor ágape? Bueno, el amor ágape, hermanos, es el amor que Dios tiene por nosotros, como el pasaje que mencionaba hace ratito el hermano Javier de Juan, capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Es un amor donde Él fue capaz de desprenderse de su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida. De otra manera estaríamos condenados al infierno eternamente. Pero gracias a Dios que nos mostró su amor, que nos mostró su ágape, dando a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces se trata del amor que Dios tiene por nosotros. Ahora, ese amor, hermanos, es el amor que también debemos de tener por Dios y por los demás. De Mateo, pasaje que mencionábamos hace rato, Mateo 22, 37, 39, cuando Cristo dice que debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo, la palabra que usa ahí para amar es ágape también.
Entonces debemos amarle a Él y debemos amar a nuestro prójimo, hermanos, con este amor de Dios, el amor sacrificial, el amor voluntario. Ahora, es el amor también que se menciona en 1 Corintios 13, que dice que es sufrido, que es benigno, que no se envanece, que no es jactancioso, que no hace nada indebido, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Ese es el amor ágape también, ¿sí? Ahora, también, hermanos, ese es el amor, especialmente, es el amor que el esposo debe de tener por la esposa. En Efesios capítulo 5, verso 25 en delante, hay 3 ocasiones en que Pablo dice que el esposo debe de amar a la esposa. Y no usó Pablo ni la palabra eros, ni la palabra estorge, ni la palabra fileo, sino usó la palabra ágape. ¿Sí? Ágape. Entonces, la manera como yo debo de amar a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos, o a la familia, entonces tiene que ser el amor ágape. No el amor fileo, no el amor storge, no mucho menos el amor eros, sino el amor ágape. Ese es el amor que produce el espíritu. Ese es el fruto, parte del fruto del espíritu. Entonces, fíjense cómo la palabra ágape está relacionada con el amor que debe de haber ahí dentro de la relación matrimonial, dentro del hogar, dentro de la familia. Ahora, ¿cómo es ese amor ágape? Fíjense, hermano, primero, no es emocional, hermano. No es emocional, sino es voluntario. Es un amor donde nosotros determinamos amar a alguien, porque para nosotros ese alguien es importante. No depende de mis emociones, no depende de que te voy a amar si no hieres mis emociones, pero si hieres mis emociones, entonces ya no te voy a amar. No depende de eso. Porque Dios, hermanos, es el tipo de amor que nos mostró. Él voluntariamente, hermanos, decidió hacer lo mejor para nosotros. ¿Qué era lo mejor para nosotros? Dar a su Hijo. Que su Hijo fuera el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿Sí? Nosotros, como seres humanos, no le pedimos a Dios un Salvador. Él proveyó ese Salvador. ¿Sabes por qué? Porque lo proveyó inclusive desde antes de que el mundo existiese. Desde antes ya, por eso primera de Pedro capítulo 1 verso 20, ya predestinado o ya preparado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. Entonces, ese es el tipo de amor ágape, hermano. No es un amor emocional, sino es un amor voluntario en el cual usted determina amar a alguien. No se basa, hermanos, es un amor que no se basa en las circunstancias externas para mostrar el amor. No se basa en la belleza, ¿sí? Nosotros, hermanos, cuando nos casamos enamorados, pero este tipo de amor todavía no lo experimentábamos al 100%. La atracción física estaba muy presente en ese momento. Pero cuando pasa el tiempo, hermanos, el atractivo físico se pierde. Aunque no quieras, ¿verdad? Aunque no quieras, se escapa, se va, se diluye. Por eso Pablo dijo que tenemos un cuerpo de humillación. Y a veces me miro en el espejo y digo, en realidad Pablo tenía razón, es un cuerpo de humillación, ¿verdad? Así pasa, ¿verdad? Pero fíjate en esto, tú decides amar a la persona sin importar las circunstancias externas, tales como la belleza. Pero ¿cuántos matrimonios, hermanos, o familias se destruyen porque la belleza en uno o en otro se perdió? Y la persona está buscando eso, porque no es un amor, hermanos, que está basado en la voluntad, sino depende de las circunstancias externas, ¿sí? No depende de la conveniencia, de qué tan conveniente es, de qué gano yo si te muestro que te amo, ¿sí? No es condicional. No es condicional, ¿verdad? No está condicionado a eso. No está condicionado a lo que tú vas a hacer por mí, ¿sí? No está condicionado a eso. No depende tampoco de la bondad de la persona, ni de la dignidad de la persona, ¿sí? Nosotros no somos dignos de que Dios nos ame, y sin embargo Dios nos amó. Puede ser que en la familia haya un hijo que a lo mejor por lo que ha hecho no es digno de que un padre o una mamá le muestren su amor, pero aún así le muestran su amor.
Porque el amor ágape no depende de que la otra persona o de que al que se va a amar sea digno o sea una buena persona. Nosotros nunca fuimos buenas personas, nosotros no éramos dignos y sin embargo el Señor nos amó. ¿Sí? Ahora, ese es el tipo de amor ágape. Incluso, entonces, cuando el amor no es merecido, el amor ágape permanece. Entonces, fíjate en esto, en una familia, en un hogar, en un matrimonio, donde muere el espíritu, entonces producirá este tipo de amor. Y al producir este tipo de amor, entonces habrá amor en aquel hogar, aun cuando alguien ahí en ese hogar no merezca ser amado. Pero va a ser amado porque el Espíritu Santo que mora en ese hogar, hermanos, va a hacer que se produzca este tipo de amor ágape. ¿Sí? Así que lo que humanamente es imposible, ¿ok?, divinamente es posible. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces producirá este tipo de amor. ¿Sí? Entonces, un matrimonio exitoso, necesitamos este tipo de amor. Podemos amar incluso a aquellos miembros de la familia que no merecen ser amados. ¿Sí? Y no hablemos solamente de la familia cercana, sino inclusive hablemos de la familia lejana. No solamente mis hijos, mi esposa, piensen en sus padres, piensen en sus hermanos, piensen en sus tíos. Hay familias donde los padres han hecho mucho daño o los tíos han hecho mucho daño y a veces todavía hay resentimientos en nuestros corazones. Bueno, hay que sacarlos de ahí, hermanitos. Hay que liberar todo eso, hermanos, porque el amor ágape, el fruto del Espíritu, llamado amor, es el amor ágape. Y ese amor ágape hace que inclusive podamos amar a miembros de la familia que no merecen ser amados. ¿Sí? Ahora, ya se acabó el tiempo, hermanos. ¿Cómo puede el amor ayudar a construir, el amor ágape, cómo puede ayudar a construir un hogar exitoso? ¿Sí? Hay aquí 4 cosas que le quiero decir muy rápidas para terminar esto. El amor ágape, hermanos, puede conducir a un hogar exitoso, ya que primero tiene que ir dirigido a Dios. Yo amo a Dios primero. Si produzco el amor ágape, voy a amar a Dios primero. Y si amo a Dios, entonces voy a amar a mi hermano. ¿Sí? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir el apóstol Juan también? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no podemos amar a nuestro hermano a quien sí podemos ver? ¿Sí? Entonces, el mandamiento más importante, de acuerdo a Jesús, es que amemos a Dios. Entonces, podemos estar seguros de que tendremos un hogar fuerte, un hogar sólido, una familia feliz, hermanos, exitosa, porque el hogar en el que por encima de todos se honra a Dios, hermanos, será un hogar exitoso y producirá ese amor. ¿Sí? Si amas a Dios, amarás a tu hermano. Pero si tú dices, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, el tal es mentiroso. Y el amor de Dios no mora en él. Estamos siendo mentirosos. Exactamente. ¿Sí? Ahora, entonces, el amor ágape, hermanos, puede conducir a un hogar exitoso, porque primero el amor ágape se tiene que dirigir a Dios. Se ama a Dios primero. Ahora, mira la segunda cosa. El amor ágape también puede conducirnos a un matrimonio exitoso, un hogar exitoso, una familia feliz, porque va a producir personas con las cuales va a ser fácil convivir. Si en una familia todo el mundo tiene este tipo de amor, hermano, y pensemos en lo que dice 1 Corintios 13 del 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿sí? Y todo lo que dice ahí, hermanos, ¿ok? Imagínate convivir con una persona que sea así. ¿Será difícil convivir con ella? No, pues no. ¿Será muy fácil? ¿Será más sencillo? Ahora, en realidad, hermanos, si practicamos el amor ágape, hermanos, haremos más fácil el llevarse en el hogar.
¿sí? Hay familias, hermanos, donde les gusta pelear, ¿verdad? Hay familias que les gusta pelear, hay personas que les gusta pelear, ¿sí? Y imagínate en una familia donde a todos les gusta pelear, ¿sí? ¿Te imaginas el infierno que viven? Todos quieren ganar. Todos quieren ganar. Todas las discusiones que se generan y los problemas que vienen después de las discusiones, las cosas o las formas como se ofenden, etcétera, porque no hay ese amor. Pero donde hay amor ágape, hermanos, entonces no habrá esto. Es un hogar en paz, un hogar tranquilo, ¿sí? Hogares a veces donde a veces piensas que ni vive nadie, ¿verdad? Porque siempre está todo bien tranquilo, ¿sí? Hermanos, el amor ágape produce eso, produce que las personas podamos llevarnos mejor. Ahora, fíjate, número 3, el amor ágape puede conducir a un hogar exitoso, porque también hará que las personas que lo integran se traten bien. Porque yo amo a mi hermano, porque primero amo a Dios, te amo a ti. Entonces yo voy a tratarte bien a ti. Lo más importante en el ambiente del hogar es que manifestemos amor en lo que hacemos, ¿sí? Necesitamos manifestar amor en lo que hacemos, hermano. Entonces, fíjate esto, cada abuelo, cada abuela, cada papá, cada mamá, cada hijo o cada hija va a tratar a los demás en el hogar como le gustaría que le trataran a él mismo, ¿sí? Pero eso va a lograr cuando tengamos amor ágape. Y el último, el amor ágape puede construir o puede conducir a un hogar exitoso porque el amor es básicamente un compromiso. Y cuando yo produzco el fruto del Espíritu llamado amor, el amor ágape, entonces estoy comprometido con amar a Dios y amar a mi prójimo, ¿sí? Con amar a Dios y amar a mi familia. Nos comprometemos con amar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos y a nuestra familia en general. No importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que haya pasado en otro tiempo, somos capaces de perdonar porque hay ese amor allí, ¿no? Entonces, es su mandamiento, hermanos. En un hogar donde mora el Espíritu, ¿qué debe de producirse? Amor. Vivo en un ambiente de amor. Es mi hogar un lugar donde hay amor. Bueno, si no hay amor, hay que producir, hermano.